Buenas tardes, mis hermanitas. Dios me las bendice. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Me da un gusto enorme volver a verlas. La verdad es que me es un poco complicado estar libre los viernes a esta hora, pero agradezco grandemente al Padre Celestial y a ustedes también por estar aquí nuevamente, por permitirme estudiar su maravillosa y sagrada escritura y poder compartir con ustedes esta palabra que es de nuestro Señor. Así es que, sin más, comencemos. El tema de hoy es matrimonio, fidelidad e infidelidad. Bueno, pues Proverbios 18:22 dice, ay, no quiero, ahí está. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Según este pasaje, una esposa es como un regalo de Dios para el hombre. Y como todas sabemos, el matrimonio pues fue instituido por Dios desde el inicio, ¿verdad? Como dice en Génesis 2:18, que dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Qué interesante esta frase. No es bueno que el hombre esté solo. Cuando Dios hizo la creación, la observaba y decía que era bueno, así dice en su palabra. Y esto se refiere a que era funcional para lo que Dios lo había creado. Pero cuando Dios hizo al hombre, dijo que no era bueno que estuviera solo. O sea, que entendemos que no es funcional un hombre solo. Por eso le hace una ayuda idónea. Ayuda es del hebreo eser, que significa que es la ayuda de Dios, es una ayuda divina. Idónea es del hebreo neged, que es algo que está enfrente, es la parte opuesta, es la contraparte, no es en cuestión negativa, sino es completar un todo o un algo. Y eso es lo que somos nosotras. Somos una ayuda, somos la ayuda divina que Dios envió al hombre, porque no es funcional el hombre solo. Y nosotras, que somos lo opuesto a ellos, completamente opuestos, los vamos a complementar. Entonces, Dios dice, ¿verdad? Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y madre. Dejar no es abandonar, no en un sentido que ya no va a volver a verlos, que ya no va a estar con ellos, sino más bien es soltar, que su prioridad va a cambiar. Antes, en casa, quienes están solteros, ¿verdad? Todavía están bajo la autoridad de los padres. Hay que obedecer todos sus reglas, su educación, sus órdenes. En una casa, quien lleva la batuta, pues son los padres. Y toman las decisiones y todo lo necesario. Hay que hacerlo, hay que obedecerlos con diligencia cuando uno es hijo, cuando está en casa de los padres. Más cuando se casan, ya ahora es otra su prioridad. Es la esposa, ya es su responsabilidad. Ya no son las labores en la casa de sus padres, sino en su nuevo hogar. Entonces dice que se va a unir a su mujer. Unirse es del hebreo dabak, que significa adherirse, apegarse, ligarse, seguir. Ahora se deben cumplir pues las responsabilidades como cabeza del hogar. Ahora debe ser protector, proveedor, debe encargarse de que se cumpla la ley, ¿verdad? Que Dios ha establecido, todo lo que Él nos ha ordenado, que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Ahora no está solo, como cuando estaba en casa con los padres. Ahora está unido a su mujer con quien es o será una nueva carne, una sola carne.
Y una sola carne en el matrimonio es una simbiosis. ¿Qué es esto? Bueno, pues simbiosis es el estado de intensa interdependencia de la otra persona. Para que sea más clara esta palabra y definición, la simbiosis la vemos en el embarazo. Son dos personas diferentes en un mismo cuerpo, donde el bebé, el producto, depende de la madre para poder vivir. Eso es interdependencia de la madre. Así, la simbiosis es dos personas, dos cuerpos diferentes, pero una sola carne. Al convertirse en matrimonio y el ser una sola carne es en muchos sentidos, hermanas, a nivel sentimental, emocional, físico, todo lo que compone a un ser humano y, ¿por qué no?, hasta espiritual. De modo que cuando alguien me hiere, alguien me lastima, a mi esposo también le duele. O cuando los lastiman a ellos, ¿verdad? Nosotras también sufrimos y hasta nos enojamos cuando los lastiman. Sufrimos, gozamos, nos angustiamos, todos juntos. También necesitamos que ellos estén bien para que nosotras pues estemos bien, estemos tranquilas. Ustedes saben lo que pasa cuando una pareja, un cónyuge, pues es rencilloso, es iracundo, no hay paz para ninguno de los dos. Entonces, emocionalmente también necesitamos que ellos estén bien. Ser una sola carne es en lo físico, en la intimidad. Génesis 1:28, primera parte, dice, perdón, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Bueno, pues Dios creó la sexualidad en el matrimonio. Así se puede cumplir con el mandamiento de tener hijos, de multiplicarse. El matrimonio es en muchas cosas, en muchos aspectos, dentro de muchos aspectos, un convenio de exclusividad sexual. Cuando Dios hace pactos, los sella con sangre. Lo vemos en el Antiguo Testamento, que era sangre de animales. Después, en el Nuevo Testamento, vemos ya ese sello, que esa promesa fue sellada con la sangre preciosa de Cristo. En el matrimonio, al haber la primera relación sexual, por lo general, es la mujer en la que hay un pequeño derrame de sangre. Es pequeño, mas no insignificativo para Dios. Espiritualmente, y no estoy hablando del Espíritu Santo, sino ni del Espíritu de vida, sino de un nivel interpersonal. En la Biblia vemos ejemplos de personas que estuvieron fuertemente ligados a un gran nivel interpersonal, esas emociones, esos sentimientos. Algunos ejemplos de simbiosis que yo pude ver lo vemos en Génesis 34:3. Vemos a Siquem con Dina. Dice, pero su alma se pegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y esto pasó después de deshonrarla, o sea, de la intimidad sexual. Pero no todo es a nivel sexual. También vemos a Ruth con Noemí. Y esta hermosa historia, la verdad, no puedo pasarla por alto, porque miren, ella no quiso separarse, Ruth no quiso separarse de Noemí, estuvo dispuesta a abandonarlo todo, hasta su identidad, lo que ella era, todo por seguirla, como lo vemos en Ruth 1:16, que respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. ¿Cómo estuvo tan convencida de lo que era su suegra para ella, que dejó todo, incluso hasta las cuestiones religiosas? Y es imposible tampoco dejar a un lado o dejar de fuera a David y Jonatán. 1 Samuel 18:1 dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo.
Y sabemos que no es un amor como la gente lo ha malinterpretado. Es un amor de amistad que perduró aún después de la muerte de Jonatán y fue alcanzado ese amor hasta su hijo Mefiboset. Van a pensar, ¿qué tiene esto que ver con el matrimonio, estas amistades? Bueno, pues al ser una sola carne, es una simbiosis para el matrimonio, algo que no se debe tomar a la ligera ni dejar pasar desapercibido. Con solo tres, como si fueran solo tres simples y llanas palabras, encierran mucho más que lo físico, ya que afecta todo lo que compone al ser humano. Emociones, sentimientos, pensamientos, lo físico, lo espiritual, va mucho más allá de lo que podemos percibir y tan solo comprender. El matrimonio debe tomarse con la mayor seriedad del mundo. Por eso es importante la fidelidad. Dicen Proverbios 5:15 al 20. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? El autor de este proverbio es Salomón, el hombre en toda la historia de la humanidad con más esposas, con más mujeres, pero también es el hombre más sabio. Y en esta está su vasta, en esta pequeña fracción, párrafos, vemos una vasta sabiduría que él nos regala, que instruye, ¿verdad?, a su hijo. Dios instruye por medio de él, de Salomón, a disfrutar el amor y la sexualidad exclusivamente con la esposa. La describe como su propia cisterna. Le dice que su mujer es su propio pozo. Incluso le dice, sean sus aguas solo para ti y no para los extraños. Le dice que se alegre con esa mujer de su juventud. O sea, que aún en la vejez se debe mantener ese mismo amor y respeto por su propia mujer. Le dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Quién dice que los adultos dejan de ser seres humanos y que no necesitan el amor, el afecto, la caricia del cónyuge? He llegado a ver con tristeza, sinceramente, que cada vez es mayor el número de jóvenes que no se quieren casar, tampoco quieren tener hijos. Ahora les llaman hijos a sus propios gatos, a sus perros, a sus mascotas. Pero también es común que las parejas sean ahora de una edad avanzada. Ve usted a los artistas, modelos, etcétera, que se están casando entre sus 40 y 50 años. Primero, llevan una vida de múltiples noviazgos, donde por supuesto las relaciones íntimas no pueden fallar, pero es en su vejez donde se casan y tienen hijos. Ahora tienen padres que parecen sus abuelos. Y las mujeres hacen lo mismo, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres. Y es este el ejemplo, el mensaje que están dando actualmente a esta generación de jóvenes como el modelo a seguir. ¿Qué es lo que dicen actualmente? No te cases. Ten muchas novias o novios. No es necesario casarte para tener relaciones sexuales. Disfruta de la sexualidad libremente, solo protégete. Leyendo este versículo 18 que le dice, y alégrate con la mujer de tu juventud, por le dice eso, ¿verdad? Alégrate en la mujer de tu juventud. Les podríamos o les tendríamos que preguntar,
Y a mí me surgió esta duda. ¿Con cuál de todas esas mujeres de su juventud? Si fueron tantas. Y en su vejez no están con ninguna de esas mujeres de la juventud. Hay hombres maduros de edad que dejan a su esposa, a la mujer de su juventud, por una mujer mucho más joven. ¿Qué pasa con la edad? Cuando llega la enfermedad, la mayoría de las mujeres jóvenes salen corriendo, los abandonan, no quieren cuidar, cargar con un viejo, anciano y enfermo. Sin embargo, cuando la pareja llega a la vejez, se cuida mutuamente, con amor, con cariño, con delicadeza, alegrándose de los recuerdos que crearon en la juventud de ambos. Y por supuesto que las caricias no son solo para jóvenes, no son exclusivas de una edad. Una persona de edad avanzada no deja de tener sentimientos de emociones y no deja de tener la necesidad de sentirse amada. Si Dios dice en este versículo 19, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor, recréate siempre. Entendemos, deducimos, que entonces nosotras debemos ser esas siervas cariñosas todo el tiempo y amorosas siempre. Hay hermanas, no sé si entre nosotras haya, ¿verdad? Pero hay hermanas que yo he escuchado decir, yo no soy cariñosa, él me conoció así, que no me pida eso, ahora menos con tantos años de casados. Estudiando para esta clase, pensaba yo, entonces este mandamiento que Dios le da al hombre, que debe encontrar satisfacción en el amor y las caricias de su esposa, ¿cómo lo va a cumplir? ¿Cómo lo va a cumplir el hombre? Asimismo, da la instrucción para nosotras como mujeres. Estas hermanitas, ¿qué hacen con esta instrucción de parte de Dios? ¿Lo ignoran? Si Dios da estas palabras es porque Él nos conoce, Él nos creó, nos da lo que necesitamos, ¿verdad? Nos dice lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué pasa si no se cumple con esto? Y pues sinceramente, no es gran cosa, ¿verdad? Solamente hay que seguir leyendo. Y dice este versículo 20, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Aclaro, no estoy justificando a los infieles, pero sí veo un foco rojo por parte de Dios. Como les decía, Él nos creó y sabe todo, nos conoce tan bien que nos da todos los tips, los consejos, la receta secreta, ¿verdad? De cómo funciona el ser humano para que las cosas pues nos salgan bien. Y dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Por qué dice Dios que es la mujer quien edifica o destruye su casa y no el hombre? Eso siempre me ha llamado mucho la atención. Sé que hay matrimonios que aún siendo una mujer cariñosa y amorosa, los esposos andan de más. Lo tengo muy claro. Pero mire, se necesita ser sabia para edificar esa casa, ese hogar, la cual debe empezar con dos personas y terminar con dos personas, con los cónyuges en su juventud y con los cónyuges en su vejez. Y sabemos que pues esa sabiduría es la que se adquiere de Dios, no es la propia, es la de Él. Entonces, me di a la tarea de investigar. Dice Proverbios 19:14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Dios nos dice, casas y riquezas se heredan de los padres a los hijos, pero Dios bendice a los hombres, a sus hijos, con una mujer prudente, porque en el mundo pues sabemos que no está la sabiduría de Dios, sino en las hijas de Dios. ¿A qué le podemos llamar una mujer prudente? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, algunos hermanitos, porque son muchos. Según Proverbios 10:13, primera parte, en los labios del prudente se halla sabiduría
Y Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, es alguien que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Proverbios 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Bueno, pues es alguien humilde que no se siente más ni por encima de nadie, no humilla a nadie. Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Alguien que sabe pasar por alto todas las provocaciones de los demás, que controla su carácter, nos irrita rápidamente, como decimos en México, alguien que sabe torear esas situaciones y no cae en provocaciones. Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Es una persona racional que escucha, comprende, que no se cierra en su entendimiento, ni es persistente en lo que dice, sino que sabe poner oído. Proverbios 14:8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Una mujer que analiza sus acciones, si lo que está haciendo la lleva por buen camino, el correcto, está atenta a sus fallas y busca corregirlas. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Qué difícil. Una mujer que pone atención a todo lo que los padres en su vasta sabiduría nos pueden aconsejar, quienes dirigen, ¿verdad? A los hijos, quienes lo conocen, quien buscan siempre lo bueno, siempre van a ser los padres. Y una mujer prudente pone oído a ese consejo. Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Una mujer que no está obsesionada con lo material, lo que se quedará en este mundo terrenal, sino que su mente está en lo espiritual, en lo que lleva a las moradas celestiales, que son lo mejor, mucho mejor que hay, mucho más que aquí. Esto es por mencionar algunas, como les decía. Entendemos entonces que una esposa es una bendición de parte de Dios, como lo menciona Proverbios 19:14, entre muchas otras cualidades, porque debe saber cuándo hablar y cuándo callar, no ser altiva, no caer en provocaciones, sino saber contener la calma, ser racional y saber escuchar para comprender, analizar sus acciones, si son las que agradan a Dios o si son conforme a su palabra. Escucha los consejos de los padres y los pone en práctica y no busca el bien material con afán, sino solo para subsistir mientras está en esta tierra, entre otras. ¿Por qué será importante esto? Y menciona que una mujer que es prudente es un regalo de Dios. Estas características que estamos viendo es un gran reto para nosotras, porque si algo he observado es que somos muy buenas para responderle a los esposos. En ocasiones nos lucimos frente a la gente y les contestamos sin tantita pena. Con vergüenza reconozco que lo hacemos. También conocemos sus limitantes y sus fallas. Por eso podríamos verlos como menos, hacia abajo, como inferiores a nosotras. Podríamos tener una actitud altiva ante ellos. También solemos ser iracundas. Apenas nos dicen algo y somos de mecha corta. No nos sabemos contener con ellos. Rápido se nos hace, hacemos la trifulca. Cuando queremos algo, somos irracionales. Nos empeñamos en hacerlo y por más que nos expliquen, no quitamos el dedo del renglón. Hacemos hasta berrinche como si fuéramos niñas con tal de conseguir lo que queremos. En ocasiones, tampoco nos sujetamos a lo que nos dice el esposo. Y es ahí cuando estamos fallándole a Dios, porque Él nos dice que estemos sujetas a ellas. Pero ¿cómo? Lo que pasa es que Él no nos entiende. Y entonces hacemos lo que nos da la gana.
Cuando mamá o papá ven nuestras fallas y nos aconsejan, no queremos escucharlos, porque no nos gusta que nos digan nuestros defectos, ni que cambiemos algo que estamos haciendo mal. ¿Cómo? Ya soy mamá, ¿cómo me va a venir a corregir? Siempre estamos buscando tener cosas materiales. Que si bolsas, zapatos, alhajas, relojes, etc, etc. No sé cuál sea lo suyo, ¿verdad? Creo que la vida de estos esposos puede ser no tan placenteras a final de cuentas. No solo ser una mujer cariñosa y amorosa lo es todo en el matrimonio. ¿Cómo poder vivir con una mujer rencillosa que los humille, que no los escuche, que no se sujete, que no haga lo que él diga como si él no fuera importante y todavía le exige lo material? O sea, que para eso sí existe el hombre y ahí sí lo toma en cuenta. Ah, pero si no lo hace, lo castiga con no tener intimidad porque no me compró lo que le pedí. Esa es la realidad de muchos matrimonios. No dudo que usted no conozca alguno así. No todas somos así de negligentes, claro, pero no conozco a ninguna esposa, por más sujeta, que cumpla con todas las características al 100% de una mujer prudente. No digo que todas estemos para llorar, pero en algo fallamos y en algo podemos mejorar, por supuesto. Entonces, llega una mujer dulce, que le habla bonito, que lo escucha, que hace lo que él dice, que lo respeta, que sí está dispuesta a tener intimidad con él cuando quiera, que lo hace sentir amado y se lo gana. Pero no solo le pasa a los hombres, cada vez es más común que pase con las mujeres y desafortunadamente se quieren poner al igual que los hombres. Cuentan sus aventuras como si fuera un triunfo. Muchas hasta abandonan la familia, el hogar, el matrimonio, por irse con el otro. Porque no eran escuchadas, no eran valoradas, ya no querían tener intimidad los esposos, peleábamos mucho, él ya no me amaba, etc, etcétera, etcétera de pretextos. Y entonces viene la infidelidad. Dice en Proverbios 5, 3 al 6, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. El Señor abre los ojos a la verdad que hay detrás de la seducción de una mujer extraña, de la ajena, la que no es la esposa con quien es uno solo. Declara al inicio todo lo que dice es amor y dulzura. Todo lo que oyes es tan bonito, te hace sentir tan importante, tan amado, tan deseado, pero en realidad el fin de ese pecado es desagradable. Te mata, te destruye, te lleva a la ruina. Las consecuencias es vivir sin rumbo, a la deriva. Si no eres prudente y pierdes el control propio, pierdes tu camino. Dice Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Alguien que comete adulterio es alguien insensato. Y esta palabra insensato es falta de sesos, o sea, es que no tiene raciocinio, no tiene madurez, es imprudente. Y además dice que destruye su alma, o sea que se condena. Y esto de salvar o condenar solo le compete a Dios. Y es Dios quien dice, el adúltero corrompe su alma, destruye su alma, la condena. Sabemos que la infidelidad no es físico nada más. Dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 27 al 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No nos confiemos que podemos ver y no pasa nada.
tanto los esposos como nosotras, porque mujeres también hay. Dice la gente, la vista es muy natural. Sí, lo que no es natural es cómo podemos codiciar a una persona con solo verlo. Eso no es natural y ahí entonces está el pecado. Dice Hebreos 13:4, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios quiere matrimonios puros, santos, tanto de corazón como de pensamiento, de cuerpo. El matrimonio es una exclusividad sexual entre esposos. Por lo tanto, se debe ver con todo el debido respeto, tanto el matrimonio como la gente alrededor, ya que quien lo instituyó fue nuestro creador. En el mundo ven muy normal la infidelidad. Conozco una persona que dice que él siempre anduvo con mujeres casadas, que en algunas ocasiones él llegó a conocer a los esposos y a los hijos, y ahora que está casado, dice que no tiene nada de malo, que una persona que está en un matrimonio y tiene una relación con otro, pues es algo con sentido, o sea, no hay ningún problema. El dicho y su frase de él es, te fastidia comer frijoles diario. Así fuera carne, desearías frijoles. Pero esto no dice Dios. Dios dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Advierte que Él no ignorará a todo aquel que deshonra el matrimonio. Dice que hay consecuencias por el adulterio. Proverbios 6:33 dice, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Nada puede romper a un matrimonio de la misma magnitud que la infidelidad. Rompe a las personas, hiere al cónyuge engañado, acaba con su seguridad, con su autoestima, es avergonzado, pero también hiere de tal manera al cónyuge infiel que no puede reponerse fácilmente de esa mancha. Se degrada, se avergüenza a sí mismo, pierde el respeto no solo del cónyuge, sino también de los hijos, si es que tienen, de la familia nuclear de ambos, de la sociedad y por supuesto de la hermandad. Y dice, su afrenta nunca será borrada. Esto jamás se olvida y será de constante recordatorio, de constantes peleas, de señalarlo siempre, de desconfianza. Cambian de celos infundados a desconfianza fundada. Se pierde la paz en el hogar, en el matrimonio. Si es que la persona ofendida accede a mantenerse en el matrimonio, es muy difícil que la relación sea como antes del engaño. Sinceramente, creo que Dios entiende perfectamente a la persona ofendida. Dijo nuestro Salvador, Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Quiero aclarar que no estoy diciendo que se deben de divorciar todas las parejas que hay, donde hay adulterio, que ya no hay solución, no quiero decir eso. Solo digo que Dios comprende perfectamente a la persona ofendida, el dolor que ocasiona. Dios siempre ha buscado la restauración si hay un verdadero arrepentimiento. Sinceramente, sí creo que hay personas que se arrepienten y hacen frutos de arrepentimiento. Pero ¿qué pasa con los que no se arrepienten? Con los que dicen, yo soy así y no voy a cambiar. Si quieres estar conmigo, va a ser así. Si no, nos divorciamos, no importa. Mismo Cristo lo dijo. Moisés permitió dar carta de divorcio por la dureza de sus corazones. Hay quienes no les importa ser infieles. Cada caso es muy particular, cada matrimonio es particular y se debe de tratar de forma particular. Para ir cerrando estos 3 puntos, dice nuestro texto base, Proverbios 18:22, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. En una ocasión
mi amado hermano Everardo, que es mi predicador, dijo, la mujer es quien elige al hombre con el que va a noviar y con el que se va a casar. Pero el hombre es quien decide si se queda. Si un hombre invita a salir a una joven y ella accede, si al salir a él no le agrada algo que vio en ella, para empezar no le va a pedir que sea su novia. Si en el noviazgo no le agrada, no le va a pedir que terminen en el matrimonio. Pero si una vez casado, la mujer no es prudente, ya vimos las características, el esposo no va a querer quedarse en casa con ella. Somos las encargadas de que ellos quieran regresar a casa todos los días que salen, ya sea a trabajar, ya sea alguna actividad. Las encargadas de que, pues de hacer lo que Dios dice, de guiarlos por el camino también. ¿Cómo podemos ser nosotras? Estaba yo pensando, ¿verdad? Y veía toda esta palabra tan interesante de Dios. Y dije, es muy claro lo que vemos en nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos que ser ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ponernos como ejemplos, poniendo a Dios primero antes que todo. Tenemos que ser esas mujeres que los inciten a orar, a estudiar su palabra, a conocer lo que aprendemos, pero también a aplicar la palabra de Dios, a alabarlo, a mantener la paz en el hogar, a sujetarnos a nuestros esposos, a no avergonzarlos. No los veamos como inferiores, haciéndoles notar sus deficiencias, sino como ayuda idónea, ayudemos, apoyemos a cubrir esas deficiencias. Dice Proverbios 24:3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirma. No podemos dudar de la gran capacidad que tenemos para influir en nuestros esposos. ¿Quiere saber cómo es usted? Analice a su esposo. ¿Cómo habla? ¿Cómo actúa? Con el paso de los años, es tanta la simbiosis en esa convivencia diaria que vamos teniendo, que ellos van cambiando, se hacen un poco a nosotras. Lo he corroborado antes de esta clase, estuve poniendo atención estas semanas y vi cómo hermanos han adoptado algo de sus esposas. Nuestra misión es ser mujeres prudentes, que nos ocupemos en la edificación de nuestro hogar. Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Debemos ser mujeres con la inteligencia de Dios, firmes en seguir su palabra, de buen testimonio, fieles a Dios y a nuestros esposos. Debemos hablar con su sabiduría, que nuestras palabras sean sazonadas, que edifiquen, no rencillosas, no iracundas. Por nuestra conducta, ellos serán hombres honrosos, de orgullo. Las personas los verán y los tratarán con respeto. Pero si somos malas mujeres, que actuamos con malicia, perezosas en la obra del Señor en nuestro hogar, seremos de vergüenza para ellos, de deshonra. Vivirán angustiados porque los pondremos en vergüenza con solo abrir la boca. Serán el hazmerreír de la gente. Vemos en el Antiguo Testamento la historia del pueblo judío, cómo Dios se refiere a su pueblo como su esposa, pero la describe como una esposa infiel. Le dice que le va a dar carta de divorcio a causa de su infidelidad. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo y hace este hermoso sacrificio que solamente él podía hacer por amor, es principalmente a ese pueblo rebelde, a ese esposo infiel, a quien le da la oportunidad de redimirse, de arrepentirse. Son los primeros en poder acceder a la salvación y después a todas las naciones. Para el Señor es tan importante el matrimonio que se refiere como el esposo que está esperando que su desposada se atavíe. Así refiere la relación que tiene con su pueblo, con la iglesia, con nosotros. Y es tan maravilloso que somos parte de ese pueblo, pero también estamos en simbiosis con él.
Cuando fuimos bautizadas, adquirimos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el cual mora en nuestro ser. Somos uno mismo con nuestro Señor, dos en un solo ser. Así que al adquirir el Espíritu Santo en el bautismo, hemos adquirido el compromiso de una esposa para el Señor, por lo cual nuestro comportamiento debe ser el de esa figura. Dios nuestro esposo, fiel y paciente, y nosotros la desposada, la que se debe mantener en santidad y fidelidad, anhelando, esperando ansiosamente esas bodas. Recordemos que nosotras fuimos creadas a partir de una necesidad. Cuando Dios creó todo, dijo que era funcional y solo el hombre dijo que no era funcional que esté solo. Así que somos la ayuda de Dios creadas físicamente para el hombre, para complementarlo, no para destruirlo. Como tal, seamos instrumentos de honra para Dios, siendo útiles a nuestros maridos, cumpliendo el propósito para el cual fuimos creadas. Si somos buenas, o sea, funcionales, nuestro matrimonio será funcional. Esta es la forma en la que seremos también funcionales, esposas funcionales para Dios. Será un gran honor que el día de mañana, por ser siervas inútiles, porque hicimos lo que debíamos de hacer en nuestro matrimonio, el Padre Celestial nos diga, buena sierva fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que no nos diga sierva mala, negligente, echarle a las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Trabajemos en la obra de Dios que Él nos ha encomendado en nuestro hogar, en nuestros matrimonios, manteniendo la fidelidad a la palabra de nuestro Señor, de nuestro esposo, y manteniendo nuestra santidad con Él, nuestra comunión con Él por medio de nuestro matrimonio. Gloria a Dios por su palabra, mis hermanas. Gracias por su atención. El Padre Celestial nos bendiga a todas grandemente. Amén, amén. María. Buenas noches, hermanitas. Gracias, Amara. Excelente. El tema muy bonito, muy bien explicado y me llevó a acordarme de una canción, de una alabanza que me estoy aprendiendo, pero vamos a ver cómo la entonamos. Esposa, cuida a tu esposo, sé valiente en el amor, que el hogar se fortalece cuando reina el Señor. Tu palabra sea ternura, tu mirada inspiración, una ayuda verdadera que camina en bendición. Mujer de fe, mujer de amor, levanta en Cristo tu voz. Cuida tu casa, cuida tu unión. Sé fortaleza en oración. Mujer de fe, mujer de luz, guía tus pasos en Jesús. Y junto a tu esposo verás la gloria de Dios reinará. Sé prudente en la tormenta, no te canses de esperar, que el hombre necesita de tu fuerza espiritual.